Buenos días. Vamos a hablar hoy de trauma de tejidos blandos de rodilla, el enfoque que debe hacer el médico general y el manejo de estos. Lo primero es recordar eh, acerca de la anatomía de la rodilla. Nos vamos a referir básicamente a lesiones del tendón del cuádriceps, tendón rotuliano, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, los meniscos, ligamento colateral externo y ligamento colateral interno. La historia clínica empieza en un interrogatorio en la cual el paciente usualmente nos va a llegar diciendo que le duele la rodilla. Es importante precisar un poco este eh, hallazgo que nos refiere el paciente y tratar de localizar el dolor, bien sea en la parte anterior, en la parte posterior, en la parte medial o en la parte lateral de la rodilla del paciente. Lo que buscamos es mm, precisamente que al final de nuestra historia clínica tengamos una impresión diagnóstica de qué estructura fue la que se comprometió, y eso lo vamos a empezar logrando con la localización que nos va a decir el paciente de dónde le duele. También vamos a preguntar cómo fue la lesión que le ocurrió, cómo fue el mecanismo del trauma. Muchas veces los pacientes nos van a lograr precisar de forma puntual qué ocurrió. Ellos nos refieren, yo estaba jugando el partido de fútbol y me cayeron con la rodilla hacia un lado, ya se me giró y me empezó a doler. Vemos ejemplos como esta imagen en la cual hay una rodilla en extensión, la persona hace una rotación externa forzada y vamos a tener un compromiso, en este caso, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior, que son las iniciales LSA, más una lesión meniscal. Otra también que podemos ver es lo contrario, una rodilla flexionada con una rotación interna forzada, en la cual también se va a ver comprometido el ligamento cruzado anterior y en este caso el ligamento colateral medial, que estas son las iniciales que usamos. Este es un mecanismo del tramo usual en nuestro medio, en el fútbol, en la cual un jugador le cae al otro de lado y la rodilla hace una angulación en valgo, como vemos acá. La persona continúa con su movimiento en una rotación externa forzada y este tipo de deformidades nos van a llevar a un compromiso del cruzado anterior, el colateral medial e incluso el menisco medial. O sea, todas las estructuras mediales que tiene la rodilla se pueden ver comprometidas. Entonces el paciente con solo cuando nos llega y nos dice, mira, me pasó esto, el jugador se me cae encima, yo tenía la rodilla así en valgo y continúo el movimiento y me voy hacia un lado, ya cuando él nos cuenta eso, uno sospecha el compromiso de esas estructuras. Y a la hora de ir a examinar el paciente va a ir como a puntualizar eh, con las maniobras si se vieron comprometidas. Esta es otra lesión que puede ocurrir con frecuencia en la cual a la persona le caen por delante. Entonces hace una angulación en hiperextensión de la rodilla, comprometiéndose las estructuras posteriores de la rodilla, la cápsula posterior y el ligamento cruzado posterior, LSP, que son las siglas que se utilizan. Este compromiso posterior también lo vemos con frecuencia en los accidentes de tránsito. La rodilla golpea algunas veces contra el tablero del carro o con la parte de la moto, choca y se desplaza hacia la parte posterior, comprometiendo entonces el ligamento cruzado posterior. Entonces igual, eh, el interrogatorio es muy importante, que el paciente nos diga qué ocurrió. Cuando él nos menciona que él estaba sentado y golpea la rodilla en la parte delantera, pues podemos imaginarnos este tipo de movimientos e ir pensando que ocurrió un compromiso de este ligamento. Eh,
uno sigue interrogando al paciente, tiene que especificar bien el tipo de dolor, ¿cierto? El dolor cuando se lesionan estas estructuras, un dolor que llamamos un dolor mecánico, o sea, un dolor que se reproduce con la actividad física. No es un dolor, por ejemplo, que el paciente nos diga, no, yo estoy acostado y me empieza a doler horrible, pero yo voy a jugar y no siento nada. Ese no es el dolor de este tipo de compromisos, es un dolor, un repito, mecánico. El paciente lo que nos va a referir es que cuando hace la actividad empieza a sufrir de la rodilla. También es muy importante la inestabilidad, bien sea que el paciente no lo mencione o no ir a interrogar si presenta este síntoma. Lo que el paciente muchas veces refiere en la consulta es, doctor, yo siento que la rodilla al caminar se me va, que la rodilla me falsea, que pierdo el equilibrio, que se me mueve sola, que se me sale, son términos que usa nuestra población y que se refiere básicamente a eso, a que la rodilla no está estable y presenta esos episodios de movimiento, digámoslo, eh, no voluntario. Este síntoma nos hace sospechar de entrada en una lesión del ligamento cruzado anterior. Es la principal lesión que nos va a dar esta sintomatología. Entonces, cuando el paciente lo menciona o uno lo interroga, ya podemos ir identificando un poco dónde está el problema. Los bloqueos también hay que interrogarlo o puede ser el principal motivo de consulta del paciente. En estos casos, el paciente nos dice, hay momentos en los cuales la rodilla me queda, ellos dicen, trabada, bloqueada, no es capaz de ni estirarla ni de doblarla, queda como atascada en un punto. El paciente en ese momento tiene un episodio de dolor y él trata de, con algunos movimientos de rotación, tratar de desbloquearlo. Usualmente lo consigue y vuelve otra vez el movimiento completo. Ellos son muy específicos en decir, han pasado 2, 3 veces, y este tipo de síntomas nos llevan a pensar en lesión meniscal. Es la lesión que frecuentemente se relaciona con este síntoma. La hemartrosis, ¿qué es? Es un derrame intraarticular de sangre. Y vamos a ver una rodilla con una acumulación de sangre rápidamente, más o menos a la hora ya podemos ver este tipo de hallazgos. Si estamos en urgencias, vamos a ver eh, rápidamente un paciente que nos ingresa con este signo. O también lo podemos interrogar cuando ha pasado un tiempo. Le decimos al paciente, ¿usted cuándo le ocurrió eso? eh, la rodilla se te puso muy hinchada. Usualmente ellos dicen, sí, se me puso como un balón, como un banco, dicen ellos. Este hallazgo, eh, en el contexto solamente de lesión pues, de tejidos blandos, se correlaciona mucho con lesión del ligamento cruzado anterior. Es una lesión que nos lleva a un rápido aumento del tamaño de la rodilla por sangre. El traquídeo es otro síntoma que el paciente nos puede mencionar, decir que a veces cuando lo moviliza se puede bloquear y traquear, es decir, también nos lleva a pensar en una lesión tipo meniscal. Siempre tenemos de pedir radiografía, ¿cierto? Cuando hablamos de lesión de tejidos blandos es porque hemos descartado un compromiso óseo y eso solo lo podemos hacer con rayos X. Es usual errores que vemos en pacientes que les dicen, no, usted solamente tiene una lesión de tejidos blandos y sin radiografías puede uno dejar de diagnosticar una fractura. No vamos a hablar de fracturas, pero sí tenemos que mencionar que, pues obviamente los tejidos blandos están pegados, adheridos, se insertan en los huesos. Entonces, cuando hay una energía tal que mm, rompe tejidos blandos, pues podemos también tener adicionalmente hallazgos en los huesos. Estos hallazgos usualmente son avulsivos, ¿sí? Entonces son fracturas tipo avulsión, o sea que un desprendimiento de una porción, de una parte de los huesos que nos debe hacer sospechar cuando vemos estos hallazgos de avulsiones óseas
que no solamente es el fragmento pequeño que estoy visualizando, sino también debe haber una ruptura de alguna de esas estructuras blandas. Es un ejemplo. Vemos una radiografía en la cual hay una fractura avulsiva, desprendimiento de la cabeza del peroné. En este sitio se inserta el tendón del bíceps femoral. Y al ver esto, pues podemos no solo ver, obviamente, el compromiso del peroné, sino que también probablemente las estructuras laterales de esta rodilla, ligamento colateral lateral o menisco lateral, se pudo haber lesionado por la energía que se origina pues, en esta parte de la rodilla. Este es otro ejemplo, se conoce con el epónimo de fractura de Segon, en la cual hay una avulsión también, nuevamente la avulsión, el desprendimiento de una parte del hueso a nivel de la región lateral de la rodilla, lateral porque aquí vemos el peroné, y este fragmento nuevamente debe de estar relacionado o asociado con un compromiso de tejidos blandos a nivel lateral, un ligamento colateral lateral, un menisco lateral o incluso un cruzado anterior que pudo verse comprometido en el trauma de este paciente. Cuando estamos hablando de lesiones de tejidos blandos, pues nos vamos a referir al término de esguince, ¿cierto? El esguince es la lesión ligamentaria en general, pues en este caso obviamente de la rodilla, y vamos a tener diferentes tipos de compromisos. Por ejemplo, en el esguince grado 1, pues vamos a tener solamente una elongación del ligamento colateral, ¿cierto? No va a haber una ruptura, solamente se estira. En el grado 2 va a haber un compromiso parcial del ligamento, una ruptura de alguna de sus fibras, y el grado 3 vamos a hablar pues de una ruptura total de este ligamento. Esta graduación, digámoslo, del compromiso no es solo pues, teórico, sino en la práctica, pues vamos a ver lo mismo, un esguince grado 1, pues lo podemos clasificar como leve, en cambio un esguince grado 3, podemos tener un esguince grave, y teniendo pues en el grado 1, pues todo un compromiso de menor energía, un mecanismo simple, un dolor pues un poco no tan intenso, un poco de hinchazón, y las maniobras ya cuando examinamos la estabilidad de la rodilla, pues van a ser ausentes porque tenemos un ligamento íntegro. Como en el grado 3, pues vamos a tener un mecanismo de más alta energía, un dolor moderado a severo, que pues hay un error, un hinchazón con hemartrosis, ¿cierto? Lo que estado mencionando, equimosis, y maniobras de estabilidad pues ya amplias y positivas. Y en el intermedio pues vamos a tener un esguince grado moderado, en la cual podemos también tener un dolor intenso, una hinchazón pues moderada, y las maniobras aún pueden estar ausentes o, dependiendo del compromiso, ya insinuarse es que usted coge y hace la maniobra y pues da la impresión de que esto fuera normal comparativamente con la otra. No encuentras un hallazgo muy claro, pero tampoco es la normalidad que uno puede encontrar en la rodilla no comprometida. Y ahí uno puede empezar a mencionar que el esguince es moderado. ¿Eso sirve para qué? Para el manejo pues, que vamos a hacer. No es lo mismo manejar un caso leve pues, a un caso más grave. También puedo tener un desgarro, es decir, un paciente no se fracturó, no sufrió ningún esguince, sino un desgarro. El desgarro se refiere más al, al compromiso miotendinoso, listo, músculo y tendón, es donde vamos a empezar a ver el desgarro. Desgarro también puede ser con un compromiso de pocas fibras, de un compromiso ya moderado de las fibras, o un compromiso completo del músculo. Usualmente en las rodillas son músculos gruesos, grandes, de un volumen importante. Normalmente no hay un desgarro pues, grado 3 de todas las fibras, sino normalmente desgarro grado 1, grado 2, cuya evolución natural es una cicatrización del tejido, es un manejo expectante médico, manejo de los síntomas, y que no amerita usualmente algún tipo de corrección quirúrgica. Aquí vale la pena mencionar que pues, el trauma de tejido blando de la rodilla es un trauma de médico en general, que el médico general debe manejar, no es que todo trauma de rodilla va dirigido hacia el ortopedista, no. El trauma de tejido blando en su inmensa mayoría
Es una lesión que el médico renal debe de buscar y de manejar, ya que muchas de ellas pues no ameritan como una reparación. Yo también puedo tener un trauma en rodilla en la cual se me comprometen las bursas, ¿cierto? Las bursas son estas estructuras azules que vemos acá. Esto es lo normal, esto es la imagen normal, digámoslo, de estas estructuras bursales con sus diferentes localizaciones. Y por un trauma se me pueden haber una inflamación y ahí es donde eh, tendremos lo que conocemos como bursitis. Dentro de las más frecuentes es esta, en la cual hay una acumulación de líquido en la parte de la bursa prepatelar, por delante de la patela. Y esta es la imagen típica a la cual nos eh, vemos enfrentados en la consulta o en la parte de urgencias. El paciente nos llega con esta imagen y el diagnóstico es claro de que hay una bursitis traumática. La bursitis traumática también es una patología que tiene un buen pronóstico, se autorresuelve en la inmensa mayoría de los casos, no hay que hacer ningún manejo especial, sino un manejo sintomático y explicarle al paciente cuál es como la evolución normal para que él se tranquilice y espere como el tiempo que se toma este líquido en reabsorberse. También es importante mencionar que no recomendamos drenar o puncionar nada en la rodilla, no tratar de sacar un líquido ni nada de esto. Si hay sangre en la martrosis o si hay líquido inflamatorio en la bursa, pues se espera que se autorresuelva y no está indicada ningún tipo de drenaje o punción. Eh, También es importante al paciente mencionarle que este tipo de proceso inflamatorio puede tener un buen pronóstico, pero puede haber una complicaciones de tipo infeccioso. La rodilla es una parte del cuerpo en la cual se compromete pues, por su irrigación en los traumas o en las heridas. Frecuentemente hay complicaciones de tipo piógeno y vamos a tener casos como esos en los cuales se empezó con una bursitis traumática, pero rápidamente se puede volver piógeno. Entonces, tener claro que hay que advertirle al paciente que si presenta con los cambios de coloración, aumento del dolor, calor, fiebre, consulte nuevamente urgencias, pues, porque esto lo vemos con cierta frecuencia en nuestra población. Mm, Entonces me llega el trauma en rodilla, que va a ser un manejo sintomático en urgencias. Y lo podemos resumir como en esta imagen. Primero es que el RICE en inglés, vamos a tener como un reposo o sugerirle un reposo al paciente. Es importante tener claro que lo que sugerimos es evitar un reposo absoluto, ¿cierto? El reposo absoluto es contraproducente. No podemos sugerirle al paciente no mueva la rodilla, que se quieto. Normalmente eso lleva a mayor tasa de complicaciones. El reposo es un reposo relativo, ¿cierto? Un reposo en el cual uno el paciente le dice, bueno, vamos a evitar hacer actividades físicas, pero vas a tratar de ir moviendo la rodilla poco a poco, ir caminando poco a poco, pues si se requiere muletas, usarlas, pero tratar de nuevamente ir apoyando esa extremidad e ir movilizándola a tolerancia y no sugerir, por ejemplo, no camine o no la mueva, porque puede ser peor esa inmovilización, esa rigidez que puede presentarse que la misma lesión. Ten mucho cuidado con no sugerir reposos como totales o absolutos, reposo más bien relativo. Eh, el hielo es un medio físico que se suele utilizar en estos casos, pero lo usamos en las primeras 48 horas normalmente. Sugerimos solamente el frío, obviamente no un hielo directo pues, sobre la piel, sino algo frío, intermitente. Y después de las 48 horas ya podemos recomendar lo que el paciente siempre nos pregunta.
y él me puede hacer pañitos de agua tibia. Y uno le va a decir sí, pero después de las 48 horas, o sea, al tercer día, ya puedes empezar a usar este tipo de calor húmedo. La compresión la sugerimos cuando tenemos una esguince importante, un grado 2, grado 3, no es para poco, pues para siempre usarlo, sino cuando vemos pues un compromiso como de mayor gravedad. Usamos para esta inmovilización vendajes blandos de tela laminado y vendajes de algodón laminado. Eh, lo que se hace es una inmovilización de la rodilla, en la cual empezamos con el vendaje de algodón y posteriormente eh, pasamos el de tela. Mm, es un vendaje que llamamos bultoso, ¿cierto? Yo normalmente sugiero hacer solamente uno de algodón y uno de tela, porque el hacerlo de dos o de dos de algodón y dos de tela a veces queda muy grueso y al paciente le dificulta vestirse. Es un vendaje que se conoce como el vendaje de Robert Jones. Em, algunos pues lo llaman como en 8. Mm, es importante aclarar que no sugerimos hacer inmovilizaciones con vendajes elásticos porque muchas veces son mal puestos y llevan como a, a una compresión importante pues de la extremidad, casi que un torniquete, muchas veces hemos visto, y el paciente a veces se le afloja y él vuelve y se lo pone, entonces lo comprime mucho y lleva como a un empeoramiento de los síntomas. Entonces, solamente lo hacemos con vendajes de algodón y de tela, laminados. No es un vendaje para dejarlo demasiado tiempo, le puede recomendar 48 a 72 horas y ya que el paciente se lo retire. Es un vendaje que da es un confort, manejamos la propiocepción del paciente, que el paciente se sienta más cómodo, pero con el vendaje inclusive puede movilizar la rodilla hasta donde le dé. Ya se lo retira para que él se observe la rodilla y ver que no tenga lo que mencionábamos, ese tipo de compromisos infecciosos. Mm, Ya si el paciente vemos que tiene un esguince muy severo, múltiples estructuras lesionadas, también y podemos acudir a una inmovilización rígida con una férula muslopédica o muslomaliolar por corto periodo de tiempo, una semana máximo, si el paciente lo vemos con mucho compromiso. Aquí también es importante mencionar que pues, estamos hablando de la primera evaluación en urgencias, pero estos pacientes siempre hay que volverlos a evaluar. Usted debe de decirle que regrese a los 8 o 10 días, examinar cómo va la rodilla, preguntar por lo que mencionábamos inicialmente de síntomas cardinales para ir identificando algún tipo de lesión importante intraarticular y ver en qué va el paciente. La mayoría pues, son casos leves en los cuales el paciente pues, no va a presentar mayor compromiso o si ya identificamos que una ruptura completa o vemos que el paciente sospechamos ya un mayor compromiso, pues son pacientes que se pueden ya derivar a la consulta de ortopedia. Pero el manejo inicial pues es un médico, en su evaluación inicial es por urgencias y el seguimiento también lo debe hacer el médico general. Entonces ahí estamos hablando de la férula entonces en esa segunda evaluación pues se la retiro y sigo examinando pues el paciente, haciendo las maniobras que muchas veces en la primera evaluación en urgencias pues vamos a ver que hay cosas que el paciente no se deja examinar y hay otras maniobras que sí nos van a ayudar en el manejo o en la evaluación pues inicial. También vamos a recomendar pues, la elevación de la extremidad como una medida antiedema. Y esas pues como las medidas generales, vamos a prescribir un antiinflamatorio y con esto pues un 80% de los casos van a evolucionar favorablemente. Ya cuando pasamos al examen físico, vamos a ver que hay unas maniobras
que si las aplicamos esquemáticamente, vamos a tener en 5 minutos, 10 minutos una idea clara de si la rodilla se vio afectada con alguna ruptura importante o no. Esto es, también hay que hallar un orden para no saltarse pues una maniobra y podemos empezar con esta. LSA, recordemos, ligamento cruzado anterior y Lagman, ¿cierto? El Lagman es una maniobra muy importante para nosotros en la evaluación de una rodilla y es muy útil porque nos sirve mucho en las lesiones agudas, ¿cierto? Lesión aguda, el paciente está en la camilla y podemos realizar esta maniobra al paciente, en cambio, mientras que el paciente no lo va a tolerar. Y fuera de eso, el Lagman es una maniobra más sensible que, por ejemplo, el cajón, que es, digamos, lo más conocida, pero menos sensible que esta prueba. Entonces, el Lagman lo recomendamos y es muy importante que lo aprendamos a realizar. Es una manera simple, sencilla, pero debemos de irla practicando para conocer cómo es la sensación cuando vemos un caso con un Lagman positivo. Siempre comparar, ¿cierto? La rodilla contralateral. En general, en ortopedia, la inspección, mirar ambas rodillas, con solo decirle al paciente, bueno, yo mira, muéstrame su rodilla, uno ve, puede haber unos cambios con solo verla que nos pueden ir orientando. Entonces, la comparación en ortopedia es fundamental. Y más en estos casos de pruebas que pues podemos tener un hallazgo en una rodilla, pero que si nos sale igual en la otra que no se lesionó, pues podemos pensar que no es una ruptura, digámoslo, a la cual nos estamos enfrentando. Eh, ¿Cómo se hace? Pues como vemos en la imagen, una mano se pone en el muslo. La que hace esa mano simplemente es evitar, digámoslo, que yo esté moviendo toda la extremidad. Es como para, digámoslo así, fijarla, que no se nos esté movilizando, y con la otra la ponemos en la parte proximal de la pierna y lo que vamos a realizar es como una traslación de esa pierna hacia anterior. Normalmente no vamos a ver ninguna traslación. Vamos a hacerlo y no va a haber ningún movimiento. Es un Lagman negativo. Cuando tenemos una lesión del cruzado anterior, al hacer el movimiento vamos a traernos, digámoslo así, la pierna un poco. No es un movimiento, digámoslo, muy marcado, es un movimiento suave, sutil, pero positivo, ¿cierto? Vemos en la otra extremidad, hacemos el movimiento y cero. Volvemos a la lesionada y hacemos el movimiento y ya encontramos como un juego, como se dice en algunas partes, un movimiento pequeño que ya nos habla de un Lagman positivo, ¿cierto? Un Lagman positivo es una prueba que es muy sensible para ruptura del cruzado anterior y ya podemos ir sospechando esta lesión en el paciente. El cajón anterior es esto, ya pues un poco más conocido, pero como les contaba es menos sensible que el Lagman. Personalmente lo realizo de esta forma, me siento sobre el dorso del pie del paciente para sostenerlo y con las manos nuevamente lo que va a tratar de hacer es empujar como esa pierna hacia anterior. Mm, En una extremidad normal, al hacer el movimiento, no se mueve. Lagman, perdón, cajón anterior negativo. Cuando yo encuentro movimiento, pues puedo decir que tengo un cajón anterior positivo y sospecha de la ruptura del ligamento cruzado anterior. Es más útil en lesiones crónicas, pues porque el paciente tolera más este movimiento cuando ha pasado pues ya un tiempo de la lesión, ¿cierto? Si el paciente lo vemos agudo y llevaba unas horas del trauma, muchas veces no se deja hacer esta maniobra por dolor. Ahí es donde el Lagman cobra una gran importancia porque sí la podemos realizar usualmente. Y tenemos el pivot shift, ¿cierto? El pivot shift es la prueba más sensible para el ligamento cruzado anterior. Si un paciente tiene un pivot shift positivo, tiene una ruptura del cruzado anterior. Lo que pasa es que en términos prácticos es una prueba que es más usada por el especialista, puede doler un poco más y requiere como un entrenamiento o una práctica mayor.
Entonces, teóricamente es la mejor prueba para el cruzado. En la práctica, normalmente el médico puede usar el Lagman y el cajón para hacer una impresión diagnóstica de una posible ruptura del cruzado. Porque, repito, requiere un poco más de entrenamiento para realizarlo. Básicamente es así, haciendo flexión, valgo de rodilla y rotación, vamos a encontrar un desplazamiento también de la tibia hacia anterior. El ligamento cruzado posterior tiene básicamente los mismos signos, pero le podemos adicionar esta batea que se llama así, como la curvatura anormal que vemos en este ejemplo, por una traslación de la tibia hacia posterior. Entonces, con solo examinar a un paciente a la inspección, yo ya puedo ir pensando que hay una ruptura de este ligamento. Y vamos a tener las maniobras similares al curso anterior. Vamos a tener un Lagman, pero lo que se denomina, en este caso, Lagman reverso. Lo que voy a hacer ya no es trasladarlo hacia adelante, ¿cierto? Sino la mano en el muslo, y con esta otra mano lo que va a trasladar es hacia atrás, ¿cierto? Hacia atrás. Entonces, en una persona normal no encuentro ningún movimiento. Cuando una persona tiene una lesión de cruzado posterior, hago la traslación y va a ser positiva. Siento que la rodilla se va hacia atrás. Y tiene pues las mismas implicaciones que el Lagman que mencionábamos para el ligamento cruzado anterior. Siempre compararlo y con buena sensibilidad y muy útil en los casos agudos. El cajón posterior, igual que la posición para examinarlo que en el anterior, pero lo que vamos a hacer en este momento es trasladarles hacia atrás, ¿cierto? Lo mismo. Para evaluar el cruzado posterior. Normalmente no va a haber ningún movimiento. Si yo obtengo un movimiento, voy a decir que tengo una sospecha de lesión del cruzado posterior. Para evaluar los ligamentos colaterales, en este caso el ligamento colateral lateral, tenemos el bostezo. El bostezo es una maniobra útil, pero debe realizarse con 30 grados de flexión, como vemos acá. Esos grados se logran simplemente sacando la extremidad por fuera de la camilla. Y ahí voy a hablar más específicamente el colateral lateral. Porque cuando lo evalúa en extensión, otras estructuras, por ejemplo, el cruzado anterior, nos van a bloquear ese movimiento lateral de la rodilla. Entonces puedo tener una lesión del colateral lateral, pero si hago la maniobra en extensión y tengo un cruzado íntegro, no va a tener ningún bostezo. Por eso, para evaluar más específicamente este ligamento, pongo la rodilla en flexión de 30 grados y ahí sí el cruzado no interviene, lo desbloqueo y puedo evaluar más específicamente el colateral lateral. La maniobra es, como vemos, una mano en la parte medial de la rodilla, la otra en la parte inferior, como en el tobillo, y lo que voy a hacer es con esta mano dejarla quieta como un tope, y con esta otra mano voy a tratar de movilizar la pierna hacia adentro para que se me abra en el caso de que tengamos un ligamento colateral lateral lesionado, esta parte externa de la rodilla. Es una persona normal, hago el movimiento y básicamente no encuentro mayor movilización, digámoslo, de esa parte lateral de la rodilla. En una persona lesionada, cuando yo hago este movimiento, voy a notar que estoy capaz de trasladar ese tobillo hacia medial y voy a sentir mejor que la parte lateral de esa rodilla se me abre, y por eso es el nombre de bostezo. Es importante también mencionar, obviamente, que estamos frente a un segmento corporal muy importante en la cual pasan estructuras neurovasculares, ¿cierto? Entonces, no solo es evaluar estos tejidos blandos, sino de entrada tener claridad si el paciente tiene un compromiso neurovascular. En la parte lateral de la rodilla pasa el nervio peroneo, y cuando tenemos un compromiso de las estructuras laterales de la rodilla, hasta en un 30% de los casos podemos tener también un compromiso neurológico que se nos va a manifestar en el caso del nervio peroneo con un pie caído,
por lo que no se nos puede pasar que el paciente tenga de pronto esta patología. Entonces siempre estar muy atentos y muy claros si hay o no un compromiso neurovascular. Vamos a ver de una vez el ligamento colateral medial, ¿cierto? El ligamento colateral medial. Vamos a hablarlo con el bostezo medial. Igual, entonces sacamos la extremidad de la camilla, 30 grados de flexión, y vamos a poner una mano en la parte externa de la rodilla o la parte lateral y la otra extremidad cogiendo el tobillo. Y lo que vamos a hacer es nuevamente dejar esta mano como un tope y trasladar la parte del tobillo, en este caso hacia el lateral, para tratar de que se nos abra, en el caso de que no tengamos colateral medial, la parte interna de la rodilla. Otra vez, si hago en una persona normal esta maniobra, voy a notar de pronto una ligera, una muy pequeña movimiento. Obviamente son estructuras elásticas, pues que puedo tener laxas un poquito, también dependiendo si es hombre o mujer, un poquito de movimiento, pero sutil. Si yo tengo esto y tengo la duda de si es positivo o no, pues voy a pasar a la otra rodilla, voy a hacer el mismo movimiento y pues si es una persona sana, van a ser iguales. Si en la otra extremidad no mueve nada, pero vengo a esta y cuando encuentro algún movimiento, pues puedo hablar de que hay una lesión del colateral medial. Vemos en este ejemplo la rodilla en extensión completa, como aparentemente con un movimiento sutil, suave, se nos abre toda la parte interna de esa rodilla y ahí podemos pensar cuando tenemos un bostezo en extensión completa, pues que no solamente el colateral medial se dañó, sino en este caso cápsula medial, cruzado anterior, el colateral medial, todos los isquiotibiales, pata de ganso. O sea, es un compromiso mucho más extenso cuando lo encontramos en extensión. Entonces, hasta ahora llevamos Lagman, anterior, posterior, cajón, bostezo lateral, bostezo medial y continuamos evaluando un grupo de estructuras que se han denominado esquina posterolateral de la rodilla. La esquina posterolateral de la rodilla, como vemos en este dibujo, pues son las estructuras ubicadas en la región posterior y lateral que podemos agrupar en estas cuatro estructuras. Tenemos el ligamento colateral lateral, como vemos acá, tendón poplito que se ubica posterior a este, banda iliotibial, una banda gruesa que baja por el muslo y se inserta aquí en la tibia. El bíceps femoral, como mencionamos inicialmente, pegándose acá en la cabeza del peroné. Nuevamente, esta imagen nos recuerda el nervio peroneo, que puede obviamente estar mucho más comprometido cuando tenemos lesionadas estas cuatro estructuras de la esquina posterolateral de la rodilla. Entonces el paciente puede tener este compromiso que es un proceso más importante, digámoslo así, por su extensión. Entonces también tenemos que examinarlo. Entonces la prueba que tenemos para evaluar esta esquina posterolateral es el dial test, ¿cierto? El dial test, una prueba sencilla que nos va a dar pues, una información importante. Entonces ponemos al paciente del cúbito prono, boca abajo, y vamos a poner las rodillas ambas a 30 grados, como vemos acá, de flexión, y a 90 grados, como vemos abajo, de flexión. Lo que vamos a hacer es coger los pies, ¿cierto? Y rotarlos externamente. Cuando una persona normal le hacemos esto, pues ambos pies rotan por igual. Cuando tenemos una lesión de la esquina posterolateral y hacemos la rotación externa de los pies, la rodilla comprometida nos va a rotar más que la rodilla sana. En la figura superior vemos cómo esa extremidad izquierda del paciente rota mucho más que la derecha. Entonces este paciente podemos decir que tiene
una prueba de dial test a 30 grados positiva. En cambio, acá abajo podemos ver que aparentemente no hay diferencias y vamos a tener un dial test a 90 grados negativo. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando vemos un dial test positivo a 30 grados solamente, nos habla de que hay una ruptura de la esquina posterolateral. Cuando vemos un dial test positivo a 30 y a su vez a 90 grados, pues vamos a tener la esquina posterolateral dañada, pero también el ligamento cruzado posterior. Y un dial test positivo solamente a 90 grados nos habla de lesión del ligamento cruzado posterior. Es decir, otra prueba que tenemos para evaluar el cruzado posterior. Es prueba corta que nos da información importante. Repetimos, Lagman, cajón, bostezo medial, bostezo lateral, dial test. Y ahí vamos a evaluar los meniscos. Meniscos, vamos acá en esta imagen, menisco medial, menisco lateral, cruzado anterior, cruzado posterior, así se ve pues en una disección. Los meniscos pueden tener múltiples lesiones, lesiones pequeñas, lesiones más extensas, no todas. Las lesiones meniscales son quirúrgicas, eso es importante también pues tenerlo en cuenta, que a veces se menciona, una lesión meniscal no hay que operarlo, ¿no? Hay lesiones meniscales que tienen una cicatrización sin necesidad pues de intervención quirúrgica. Hay unas que sí, que hay que intervenir. Y este es un ejemplo de las dos como más clásicas, las cuales empieza en este caso una ruptura vertical. En este sentido se extiende hasta el cuerno anterior y hasta el cuerno posterior del menisco y vamos a tener pedazo de menisco que sería este, que empieza a hacer este tipo de movimientos. Este movimiento como de un asa de un balde. Por eso esta lesión se conoce como lesión en asa de balde. Es una lesión que sí hay que reparar quirúrgicamente. O tenemos esta otra, una ruptura transversa, ¿sí? Vamos acá, empieza como a extenderse este compromiso hasta tener este tipo, digámoslo, de triángulo de pico. Y esta es la famosa lesión de pico del oro. Lesión de pico del oro meniscal y lesión de asa de balde, ambas quirúrgicas. Como ejemplos pues, de las más representativas que hay que intervenir. Pero, como repito, hay otras que no requieren cirugía. Durante muchos años se han tratado de identificar diferentes maniobras meniscales. En el siglo pasado teníamos el McMurray, que es este, y el Apley, que era lo que se practicaba, pero se empezó a evidenciar que no eran como las pruebas con mayor sensibilidad o especificidad en la medicina basada en evidencia de este siglo. Entonces empezaron a tratar de encontrar qué prueba, digámoslo, se pudiera realizar fácil, sencilla y que nos diera mayor eh, sensibilidad y especificidad y encontraron que esta maniobra, que es simplemente tocar la interlínea articular, tenía más relación con lesiones meniscales y es la que, digamos, se recomienda actualmente. Simplemente es eso, tocar la interlínea articular. Entonces uno empieza una palpación podemos empezar de distal a proximal, toco la tibia, aquí hay una prominencia del platillo y inmediatamente ya llego a una depresión, un hundimiento normal, que es la interlínea articular. Después, hacia proximal, sigue el cóndilo femoral. Yo voy a tener un cóndilo femoral con la interlínea articular y el platillo tibial. Entonces ahí es donde yo toco el menisco. Puede ser medial o lateral. En este caso, menisco lateral. Igual, ¿cierto? Entonces empiezo a tocar la tibia, platillo, interlínea articular y tengo el cóndilo femoral. Si el paciente le duele ahí, con solo tocarlo, pues puedo decir que el paciente tiene un dolor a la interlínea articular y que sospecho lesión meniscal. Eh, como las palpaciones normales de cualquier parte del organismo,
no es entrar a tocarle y decirle, ¿a usted le duele ahí? Porque el paciente mismo se predispone y dice, sí, sí. Usted lo va distrayendo, le dice, ¿qué más? Que cuéntame qué te ha pasado. Y lo empieza a tocar. Cuando llega a esa parte, sigue preguntando, hablando con él, y el paciente, si tiene una lesión meniscal o un signo positivo, ahí mismo va a decir, doctor, ahí me duele. Y puede volver a repetirlo nuevamente más adelante. Y si definitivamente el dolor es muy localizado en esa zona, pues puedo decir que tengo un paciente con una sospecha de lesión meniscal. Otro signo que ha demostrado buena sensibilidad y especificidad es esta prueba que llamamos de TESALI. Es una prueba también útil y que es fácil de realizar. Empezamos parando el paciente en la extremidad buena para que él entienda, digamos, de qué se trata la maniobra. Entonces lo paro en la extremidad buena, le ayudo sosteniéndolo, le digo que flexione la rodilla, como vemos ahí. Y cuando él la tenga flexionada, le voy a decir que gire, que rote sobre la rodilla, dejando el pie pues estático. El paciente con una extremidad buena, pues logra hacer los movimientos. Cuando yo le digo, bueno, vamos a evaluar la pierna que sospecho que tiene lesión meniscal, parece en una sola, él se para, digo flexione, flexiona, normal. Cuando le digo, vamos a rotar, el paciente dice, no, no, no me da. La prueba no es que el paciente lo haga completo y diga, sí, sí me está doliendo, sino que simplemente el paciente dice, yo no soy capaz de hacerlo. Porque esa rotación pues, va, digamos, a lastimar el menisco y el paciente se frena, entonces no lo hace. Esa sería una maniobra o una prueba de sale positiva, también con una buena sensibilidad y especificidad para lesión meniscal. Entonces, en el examen yo hago la palpación de la interlínea articular, prueba de TESALI, pero también se puede realizar obviamente McMurray Apley para complementar si de pronto tengo dudas en algún caso de un paciente. Recordemos entonces el McMurray. Paciente con la rodilla flexionada puede estar sentado, puede estar acostado. Yo la flexiono. Lo que hago es tener una extremidad, pues mi mano como en la rodilla y con la otra lo que voy a hacer es movimientos de rotación, ¿cierto? La extremidad la puedo rotar y le hago flexo y extensión y rotación. El paciente con un McMurray positivo va a sentir dolor o incluso en la descripción inicial referían como un resalto que yo sentiría en la mano que tengo en la rodilla con ese tipo de movimientos. En la play, paciente de cúbito prono, boca abajo, rodilla flexionada a 90 grados. Le tengo una mano en el muslo para eh, tenerla como estática esa extremidad y con la otra mano la pongo en el talón, ¿cierto? En el pie. Entonces también voy a hacer nuevamente movimientos de rotación. En este caso, de pistoneo. Maniobras como hacia el cenit y hacia la camilla, tratando de golpear, digámoslo así, el menisco de ese paciente, rotando y haciendo este tipo de movención. Paciente normal, no va a decir no siento nada. El paciente con lesión meniscal me va a referir dolor. Entonces, también son maniobras que complementarían el examen físico de los meniscos. Entonces, Lagman, cajón, proceso medial, proceso lateral, hago el dial test y evalúo meniscos. Ahí ya tengo un examen completo pues, de la rodilla y puedo empezar a pensar si hubo o no daño de estos. Digámoslo que hasta ahí vamos a tener un paciente con compromisos que son de enfoque médico general, obviamente, y que muchos de ellos no necesitan intervención por ortopedia. Si considero que el paciente tiene una ruptura y que va a necesitar posiblemente alguna reparación, entonces lo que hago es derivarlo por la consulta al ortopedista. Usualmente un paciente que vemos por urgencias acá con una evaluación especializada, hacemos igual, el mismo manejo, un RICE, maniobras para manejo sintomático y le damos una nueva evaluación a los 15 a 20 días. Lo mismo que mencionábamos, se le recomienda caminar, se le recomienda movilizarse. Ya en esa nueva evaluación que hacemos, pues ahí definimos, hombre, si pensamos que si tenés como por los exámenes físicos y por el interrogatorio una ruptura de esto,
Entonces complementamos los estudios imagenológicos, ordenamos una resonancia, ponemos a ver el paciente, miramos los hallazgos y ya ahí determina si el paciente requiere alguna intervención o una reparación quirúrgica. Durante ese tiempo también nos apoyamos mucho de la fisioterapia para recuperar movilidad, disminuir los síntomas y fortalecer pues esta rodilla. Así es como básicamente se maneja cuando el caso requiere una evaluación especializada. Pero existe un compromiso de tejidos blandos de la rodilla que sí lo debemos manejar como una urgencia. No derivarlos por la consulta, no decirle al paciente pida una cita, sino manejarlos como una urgencia y debe ser reparado lo antes posible. Y hablamos de la ruptura del tendón patelar y el tendón del cuádriceps. ¿Sí? Son lesiones que se presentan en un grupo de edad entre los 50 años en promedio. No es un joven de 20 años que de un momento a otro se rompe esto, no. Son tendones que se han demostrado que son enfermos, son tendones patológicos por alguna morbilidad del paciente que se producen básicamente en ese promedio de edad. Muchos de ellos pasan sin diagnóstico inicial porque el médico no piensa como en esta lesión. Y recordemos que si uno no piensa pues, en un diagnóstico, no lo hace. Entonces, mucho cuidado con esto. Entonces, nuevamente, pacientes de 50 años en promedio, alguna morbilidad, que dicen simplemente yo me iba a parar de la cama y, ups, me empezó a doler la rodilla. Como llegan urgencias con solo esta historia, pues nosotros lo minimizamos. Ah, no, pues, tenés nada, pues debe ser, no sé, una artrosis, un esguince, tomates desinflamatorio y nos vemos después. Y se pasa mucho el diagnóstico inicial. Recordemos, pues no es que haya un accidente importante, un trauma de alta energía, muchas veces son simplemente contracciones súbitas del cuádriceps al tratar de incorporarse el paciente, por ejemplo, que se rompe en esas estructuras, entonces no es muy llamativo, digamos, lo que le ocurrió al paciente en el interrogatorio. Pero no se nos puede pasar el diagnóstico y vamos a tener una clínica que nos va a ayudar. Entonces, podemos ver inclusive en pacientes no tan obesos o extremidades no tan gruesas, una depresión se puede ver. Entonces, mucho cuidado con la inspección, ¿cierto? Tenemos que evaluar bien las rodillas, ver comparativamente ambas y tocarlas, ¿cierto? Tocarlas. Yo cuando un paciente con una lesión de estas, yo la toco y voy a sentir un hundimiento muy claro, como si tuviera la piel y ahí debajo líquido. Entonces toco y se me va la mano. En una rodilla normal, pues yo toco y siento una resistencia. Aquí no. Entonces a la flecha de la palpación también eso ya es muy importante. Y si me rompe el tendón del cuádriceps, pues entonces la patela se me baja y si se me rompe el tendón rotulano, la patela se me sube. Entonces va a tener patelas altas o bajas. Entonces también a la observación puedo sospechar algo, como este ejemplo, ¿cierto? Una patela alta, yo digo, uy, ¿qué pasó acá? Se tuvo que haber roto el tendón, ¿cierto? El tendón se estira, todo eso. Entonces es muy importante ver. El síntoma principal del paciente es que una limitación a la extensión. El paciente dice, no soy capaz de estirar la rodilla. Por eso es muy importante que ya la primera evaluación cuando a un paciente lo vamos a examinar, pues se sube a la camilla y antes de que el paciente se vaya acostando, uno dice, no, quédate sentado y vamos a estirar esa rodilla. Entonces el paciente normalmente se la estira cuando tenga ya ligamento cruzado, menisco y lo es capaz de extenderla. Cuando tiene lesiones de estas, no le da. Pero mucho cuidado con esto. Si el paciente está acostado con su rodilla en extensión, sin cuádriceps, sin tendón patelar, tiene una lesión de estas estructuras y uno le dice levante la rodilla en extensión, él es capaz de levantarla. Porque existen extensores auxiliares de la rodilla que sostienen esa extremidad. Pero cuando yo lo hago a 90 grados sentado, ¿sí? Y ya si le digo, bueno, vamos a extender la rodilla, es un paciente que no le va a dar para la extensión o le va a dar parcialmente, ¿cierto? Podemos tener una ruptura parcial.
El paciente logra como un cierto arco de movimiento y llega hasta ahí, no es capaz de hacerlo del todo. Entonces debemos de sospechar o digamos, prender las alarmas. Tener mucho cuidado con el paciente que no logre esto. Radiografías, ¿cierto? Siempre radiografías. Entonces, radiografías que miremos esta, ¿cierto? Una radiografía en la cual vemos una rótula muy alta, muy arriba, ¿cierto? Este no se tuvo que haber roto para que la rótula llegue ahí. Entonces, con solo la radiografía, yo ya puedo ir sospechando estos casos. O acá, miremos, una, interesante porque es comparativa. Vemos la posición normal de la rótula, ¿cierto? Una posición normal. Digamos aquí enfrente del fémur, cuando se rompe el cuádriceps, pum, la rodilla, la patela baja, ¿cierto? Se pega aquí a la tibia, ¿cierto? Incluso tenemos que aprender a leer en la radiografía, no solo los huesos, sino los tejidos blandos, ¿cierto? Aquí nos está mostrando, mira, tenemos aquí un hueco en esta flecha. Que si lo vemos y obviamente examinamos al paciente, pues vamos a tener esa depresión y tenemos que sospechar este diagnóstico. Entonces es muy importante ese diagnóstico, que no se nos pase, siempre pensarlo. Mm, no minimizarlo cuando el paciente nos dice me pasó esto, siempre por lo menos examinarlo. Y ya si esa es mi impresión diagnóstica, pues un paciente como no tiene extensión, pues le tengo que poner una férula, ¿cierto? Para dejar la rodilla en extensión y manejarlo como una urgencia. Comentarlo para que lo acepten donde haya una evaluación especializada por ortopedia, no mandarlo para la casa y que consulte por citas y ya cuando llega pues a donde nosotros hay que hacer una reparación rápida, ya que se retraen pues todos los tejidos cuando se hacen reparaciones muy crónicas y el resultado no es igual que cuando se hace en agudo. Muchas gracias. Esto era lo que quería contarles acerca de este tipo de lesiones tan frecuentes en nuestra práctica.